La serie ha resucitado hasta 4 lenguas muertas en sus diálogos. Pequeños fragmentos han sido hablados en nórdico antiguo, latín, inglés antiguo y francés medieval. De este modo, los espectadores han podido escuchar cómo hablaban los personajes de aquella época en la realidad. Una de las críticas que recibió la serie de Vikingos, cuando se estrenó, fue el abuso del maquillaje, especialmente en los ojos de los protagonistas. Sin embargo, el uso del col como delineador se daba en la antigüedad y, de hecho, se sigue utilizando en países árabes, africanos y asiáticos. Este maquillaje para los ojos se realiza mezclando antimonio triturado, cobre oxidado y ceniza. En la serie se muestran diferentes ritos religiosos o bélicos de los vikingos, siendo uno de los más impactantes el águila de sangre. Dicho rito consiste en abrir a la víctima por la columna vertebral, cortando y abriendo las costillas, de forma que se asemejen a unas alas sangrientas, a su vez, exponiendo los pulmones. Se desconoce si la práctica se hacía realmente, o era tan solo una forma de infundir miedo a sus enemigos. Según datos históricos, Björn era hijo de Aslaug, la segunda esposa de Ragnar, y la Lagertha no era su madre, como se mira en la serie. Adicionalmente, casi no hay mención de luchas entre hermanos. Bajo su mando tendría lugar el ataque del gran ejército vikingo, liderado por sus hermanos, Ivar y compañía, a Inglaterra. Después, le seguirían incursiones a Francia, Sicilia, Italia y el norte de África. También saqueó Sevilla, es decir, Björn, brazo de acero, realizó más hazañas que las vistas en la serie. A Ivar, el deshuesado, solo se le menciona en historias relatadas. Técnicamente muy escasos datos escritos existen sobre él. Se sabe que sí padecía una atrofia en sus piernas, y también se le conoció como un personaje maligno y sádico. Aunque también se le consideró un estratega magistral, tenía como gusto personal crucificar a los religiosos. Se sabe que vengó a su padre, y formó parte del gran ejército pagano que desembarcó en Inglaterra. Se le adjudica la victoria en York, sitio del cual se volvió gobernador, aunque no hay ni la más mínima mención de que haya visitado Rusia. Respecto al personaje de Uve, es el hijo de Ragnar del que se tienen menos apuntes históricos. Fue bautizado en la historia como el vikingo, Uva. Se le consideró un gran líder militar, y uno de los comandantes del gran ejército que lucharía junto a Ivar en su conquista de Inglaterra. Se sabe que moriría en combate, y similar al inexistente viaje de su hermano Ivar a Rusia, no hay un solo dato que mencione los viajes de Uve a Groenlandia, y mucho menos al Nuevo Mundo. Según los historiadores, Hvitserk se relacionaría con la figura de Halfdan Ragnarsson. Otro de los hijos que tendría Ragnar con Aslaug sería, al igual que sus hermanos, uno de los comandantes del gran ejército pagano, que buscaría venganza por la muerte de su padre. Según fuentes antiguas, después viajaría a Gardarike, en Kievan Rus. A este personaje sí se le vio en Rusia, sitio donde moriría quemado en una estaca de restos humanos. Por lo visto y según dice la leyenda, él mismo pidió morir así. Jamás fue bautizado cristiano. El nombre, Hvitserk, sería más bien un apodo, ya que su nombre real era Halfdan. Sigurd, Ojo de Serpiente, hijo de Ragnar Lothbrok y Aslaug, obtuvo su apodo de una marca de nacimiento en su ojo, que, según la leyenda, su madre ya había profetizado antes de su nacimiento. Fue otro de los comandantes del gran ejército pagano en el año 865 después de Cristo, aunque, a diferencia de la serie, no muere a manos de Ivar, sino que se convierte en rey de Dinamarca. Respecto a la reina, Aslaug, su nacimiento cobra tintes de leyenda y misticidad en la historia.
pues se dice que fue la hija del matadragones de nombre Sigurd y la valquiria Brunhilda, ambos protagonistas del poema El cantar de los Nibelungos. Quedó huérfana siendo niña, y se alzaría como una reina vikinga junto a su marido Ragnar, con quien engendraría los 6 sucesores que han pasado a la historia, y que aparecen en la serie, conocida como la hechicera. La historia le atribuye poderes mágicos. Se desconoce cómo murió, pero no fue a manos de la Lagertha. En el libro de los asentamientos de la era vikinga, se habla de un famoso navegante llamado Ragnar Floki Vilgedoarson, quien, guiado por unos cuervos, desde Escocia llegó hasta una tierra que algunos ya habían avistado, pero a la que no sabrían volver, Islandia. La serie reproduce fielmente su profesión, así como le respeta la primicia de crear el primer asentamiento en esa nueva región, que él mismo bautizaría como Islandia, que significa tierra de hielo. De su vida y amistades con Ragnar antes de mudarse, no hay información al respecto. Existió un Oleg de Novgorod, príncipe varego, que reinaba a los vikingos que viajaron a la Europa del Este. Su reino comenzó a unos 200 kilómetros de San Petersburgo y que, gracias a sus dotes estratégicas, llegó a gobernar buena parte de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, fundador del poderoso estado de Rus de Kiev, una confederación de tribus eslavas que duraría 4 siglos. Con su ejército llegaría a las mismas puertas de Constantinopla, aunque no tendría nada que ver con Ivar el Deshuesado. Harald, el de la hermosa melena, conocido también como el primer rey de toda Noruega, cuenta la historia que el hijo de Halfdan el Negro se convirtió en rey de una región sureña de Noruega, con tan solo 10 años, pero como la mujer de la que estaba enamorado solo se casaría con alguien que fuese rey de una Noruega unificada, decidió convertir esta idea en el objetivo de su vida. Como señal de su lucha, no se cortaría el pelo hasta que lo consiguiese, de ahí el mitológico apodo. Lo hizo tras la batalla de Hafrsfjord, ocurrida a finales del siglo IX, donde varios clanes se enfrentaron por el poder. Se eligió como Harald I, el primer rey de todos los vikingos. Los historiadores emplazan este conflicto cerca de Stavanger, donde hoy reluce un monumento en memoria de este enfrentamiento, con 3 espadas de 10 metros de altura cada una. El rey, Aelle, fue el líder de Northumbria y, según las crónicas, capturó a Ragnar Lothbrok y lo torturó antes de arrojarlo a un pozo lleno de serpientes para que muriera. Este hecho supondría, en la ficción y en la realidad, la creación del gran ejército pagano, liberado por los hijos de Ragnar, que acudirían a buscar venganza por la muerte de su padre. No hay datos que indiquen cómo murió este rey, aunque algunos apuntan a que fue asesinado. El rey Egberto de Wessex, su personaje nada tuvo que ver con Ragnar. Su reino data del año 800 al 839 después de Cristo, por lo que no coincidió ni con el vikingo, ni tampoco con el rey Aelle de Northumbria, aunque sí consiguió situar el reino de Wessex a la cabeza de la heptarquía anglosajona, arrebatándole la supremacía al reino de Mercia. Respecto a Alfredo el Grande, siguiendo con la historia de Inglaterra, si hay un hombre que fue el gran azote de los vikingos, ese es el de Alfredo el Grande, hijo de Tenulfi. Su primera mujer subiría al trono de Wessex a finales del siglo IX. Ejemplo perfecto de rey medieval, devoto y guerrero, heredó la idea de unificar los reinos de su abuelo Egberto,
y se le suele considerar el padre de Inglaterra como un solo estado, y sí, consiguió derrotar al gran ejército de Ivar el Deshuesado y los demás hijos de Ragnar. El rey Horik formó parte de las 2 primeras temporadas de la serie, donde consiguió que Ragnar lo ayudara a hacerse con el poder de Dinamarca. En la realidad, Horik I, o Horik el Viejo, gobernó Dinamarca a principios del siglo IX, aunque heredó la corona pacíficamente por parte de su padre, Gudfred, un legendario jefe nórdico. Horik heredó un gran odio hacia los francos, así como la conversión al cristianismo, pero el verdadero rey Horik fue asesinado por su propio sobrino. Ahí Ragnar no tuvo nada que ver. El caos con el emperador Carlos. Su figura aparece como el gobernante de Francia durante la llegada de Ragnar al país. Sí, y no. Hubo muchos Carlos uno detrás de otro en el trono francés durante los asedios vikingos. Y, de hecho, lo que vemos en esta figura, es una especie de mezcla entre Carlos el Calvo, Carlos el Gordo, y Carlos el Simple. Vayamos por partes. La historia sitúa a Ragnar y Carlos el Calvo en la misma época, esto es, en el ataque que el vikingo llevó a cabo en el año 845. Sin embargo, lo que vemos en la serie, es otro asedio que tuvo lugar 4 décadas más tarde, uno más espectacular, y en el que ya no estaba Ragnar. Aquí la historia sitúa a Carlos el Gordo. Ambos reyes, Carlos el Calvo y Carlos el Gordo, pagaron a los vikingos una sustanciosa cantidad de dinero, un tributo llamado Danegeld, con la intención de que estos se retirasen sin causar más estragos, tal como muestra la serie. Ahora, Carlos el Simple, es el rey que hizo tratos con el vikingo de nombre Rolf, quien es interpretado en la serie por Rollo. Es entonces cuando le dan la región de Normandía.